Buenas tardes, chicos, bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a ver la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Es una continuación de nuestro estudio de la termodinámica. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Bien, la segunda ley de la termodinámica. ¿Y en qué consiste esta segunda ley? Esta segunda ley expresa la cantidad de entropía de cualquier sistema aislado termodinámicamente. Tiende a incrementarse con el tiempo. A ver, dígame, señor Yupa, ¿qué era la entropía? La clase anterior yo les dije qué es la entropía. Grado de desorden. Una magnitud, dicen, termodinámica que, o sea, indica un grado de desorden molecular. Ya, muy bien, de las moléculas. Muy bien, si estaba atento. Muy bien. Entonces, esta ley va de la mano con la primera ley de la termodinámica, ¿no? Y es la cantidad de entropía de cualquier sistema aislado, ¿sí? Es la cantidad de desorden molecular de cualquier sistema aislado termodinámicamente, que tiende a incrementarse con el tiempo. Entonces, para que nosotros podamos entender mejor la segunda ley de la termodinámica, debemos tomar como ejemplo una pelota de tenis o una pelota saltarín. Si la dejamos caer la pelota desde una altura h, después de una serie de rebotes, la pelota quedará finalmente en reposo. Puesto que no es posible, ¿sí?, que la pelota rebote indefinidamente. Algún momento tendrá que dejar de rebotar. Pero aún sería posible el proceso opuesto, que la pelota adquiriera la energía suficiente para que empezara a rebotar por su cuenta. Este proceso sucede solamente de una forma y no de la opuesta. Y a este caso lo conocemos como irreversible, ¿sí? No podemos nosotros hacer caer una pelota. Por favor, chicos, enciendan las cámaras. Kevin Vascones, encienda la cámara. Eric Mora también. Verán que hay la orden de que la persona que no enciende la cámara sale de la clase. Y el problema es que no puede volver a ingresar, porque cuando uno le remueve de la clase ya no puede volver a ingresar en esa clase, ¿sí? Jackson Villamar, por favor, Paulo Chiña, enciendan las cámaras. Kevin. Dicen, es que a mí se me hace lento el internet cuando prendo. Verán que yo también tengo problemas con el internet, porque no solamente son ustedes. Las comunicaciones están lentas para todos. Incluso las personas que tienen NetLife, que supuestamente es el mejor, también se daña las comunicaciones. Entonces yo también les puedo decir, no, es que mi internet está lento y yo no puedo prender la cámara. Yo prendo la cámara igual y yo tengo que compartir recursos. Entonces, ya vamos poniéndonos ya más responsables y vamos encendiendo las cámaras, chicos. Yo tengo CNT. Igual yo no apago la cámara. De repente, cuando ya mismo estoy compartiendo un video, ahí sí, pero ustedes no comparten nada, ustedes no están compartiendo recursos, no comparten videos, no comparten diapositivas. Yo tengo que estar conectada a un montón de ventanas. ¿Qué pasó, señor Uchiña? Les remuevo a las personas que no encienden la cámara. Ya. Kevin, ¿va a encender? ¿Va a encender, Kevin? Neider Perengüez. Dixon.
Bueno, yo tengo la orden de sacarles. Lamento. Rubén, y ahora ya me pagó el señor Yupa. Verán que yo No, les estoy dicen. mirando de aquí. Yo les miro de aquí. Yo no es que comparto la pantalla y ustedes ya no les veo. Yo les veo. Tengo aquí. Tengo el mosaico y les veo a todos. Listen, Dígame. mi cámara se sabe apagar a veces por falla de internet, pero de ahí ya le prendo nomás. Oye, cuando se pone oscura, ahí es cuando uno se da cuenta que es falla del internet, pero cuando se ve la fotito o la Eso porque letrita grande, ahí ya no. Sí, le he visto que se le pone negro. Ahí sí es justificable. Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? Establece cuáles procesos de la naturaleza pueden ocurrir o no. Los siguientes procesos que tenemos a continuación, valga la redundancia, son procesos compatibles con la primera ley de la termodinámica, pero también se van a cumplir en un orden gobernado por la segunda ley de la termodinámica. Entonces nosotros vamos a ver que la primera y segunda ley de la termodinámica están de la mano. La segunda ley de la termodinámica enuncia que una máquina térmica podrá ser 100% eficiente. Bueno, una máquina térmica ideal. Si nosotros nos vamos a la real, ninguna máquina puede ser eficiente al 100%, ¿sí? Siempre vamos a tener pérdidas. Existieron varios inventores que buscaron crear máquinas cíclicas, ¿sí? Es decir, estas que cumplían un proceso, ¿sí? De un ciclo, ¿sí? O varios ciclos. Es decir, estas máquinas que tomaban una fuente de energía inagotable como el sol y con el calor brindado por este, querían hacerlas funcionar. En el caso de esto hubiera sido posible, se hubiera podido brindar energía gratis a todo el mundo, si esto hubiera sido posible, debido al aprovechamiento que tendrían los rayos solares, ¿sí? Que estos son un recurso natural, inagotable y además que no es contaminante. Y con estas experiencias llegaron a la conclusión de que las máquinas no pueden trabajar con una sola fuente térmica. Entonces aquí nosotros tenemos los procesos compatibles, ¿sí? Con la primera ley y la segunda ley. Cuando dos objetos que están a diferente temperatura se van a poner en contacto térmico entre sí. El calor fluye del objeto más cálido al más frío, pero nunca del más frío al más cálido. Y así van a encontrar el equilibrio térmico, como les decía. Del más cálido quiere decir del más caliente al más frío. Cuando usted pone en un jarrito, pone el agua caliente para hacerse un café, ¿sí? Estos se van a equilibrar, ¿sí? Van a llegar a un equilibrio térmico en el cual el jarro se va a calentar, ¿verdad? Entonces, por eso dice que va del más cálido al más frío. No puede ir del más frío al más cálido, ¿sí? Sin un proceso de transferencia de energía, ¿ya? Si yo pongo a hervir agua, la cual va a estar fría, ¿sí? Y la pongo en una hornilla, ahí sí hay un proceso, pero ese es el proceso de transferencia de energía, ¿sí? Estamos calentando. Pero si yo pongo un líquido en un recipiente frío, pongo un líquido caliente, este va a alcanzar el equilibrio térmico, ¿sí? Se van a equilibrar térmicamente. La sal se disuelve espontáneamente en el agua, pero la extracción de la sal del agua requiere alguna influencia externa, ¿sí? Nosotros cogemos sal y ponemos en el agua y la disolvemos, ¿ya? Y queda una sustancia homogénea, ¿ya? Pero cuando yo quiero extraer esa sal, no lo puedo hacer tan fácilmente, ¿verdad? Necesito procesos químicos de extracción o mecánicos para poder extraer la sal del agua. Cuando se deja caer una pelota de goma al piso, esta rebota hasta detenerse, pero nunca va a ocurrir el proceso inverso, que si yo dejo la pelota, una pelota saltarina, de pronto vaya a empezar a saltar, ¿sí? Vaya a empezar a moverse saltando sin que nosotros le demos un impulso, ¿verdad? Entonces, ese proceso no se va a cumplir,
Nunca ocurre lo inverso, solamente cuando nosotros ejecutamos la acción de lanzar la pelota para que ésta empiece a saltar y es el momento que se detiene y ahí quedó. Debe existir una fuerza externa para ello. La segunda ley de la termodinámica es un principio general, el cual impone restricciones a la dirección de la transferencia de calor y a la eficiencia posible en los motores térmicos, ¿sí? Aquí nosotros tenemos un ejemplo para un motor térmico, ¿sí? Bien, aquí tenemos un horno en el cual existe calor, ¿sí? Fuego. Acá tenemos agua, lo cual va a generar vapor. Este vapor por la presión va a salir por estas tuberías y este vapor va a hacer que este pistón se mueva para poder mover esta máquina, ¿sí? La cual tiene dos poleas y una banda, ¿ya? Entonces aquí tenemos una máquina térmica, es una máquina de vapor. Tenemos varios enunciados, entre los cuales está el enunciado de Kelvin Planck. ¿Qué nos dijo Kelvin Planck? Es imposible construir una máquina que operando en un ciclo produzca como único efecto la extracción de calor de un foco y la realización de una cantidad equivalente de trabajo, ¿sí? Entonces, es imposible que si solamente esta máquina tiene un ciclo, va a producir el único efecto de extracción, el calor, ¿no? De un foco. El foco quiere decir el punto en donde nosotros estamos generando esa energía térmica. Este enunciado nos refleja un hecho empírico, eso ya vimos, ¿sí? Por eso les digo que está bastante relacionado a la primera ley de la termodinámica con la segunda ley de la termodinámica. La clase anterior vimos la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Pero también, como están relacionados, tenemos que ver estos enunciados de Kelvin Planck y se refleja en un hecho empírico y no se deduce de ninguna ley previa. Es simplemente de acuerdo a las observaciones que se han realizado y de acuerdo a la práctica. Este afirma que es imposible construir una máquina que tenga un rendimiento del 100%. Siempre una máquina va a tener un rendimiento un poco menor porque vamos a tener pérdidas de energía. Lo cual casi siempre son pérdidas térmicas, ¿no? En forma de calor. Siempre habrá calor de desecho que en la mayoría de las causas equivale a más de la mitad del calor absorbido. Entonces, más de la mitad el calor perdido del que ha sido absorbido. Entonces, también hablamos de procesos cíclicos que dejan al sistema en un estado final igual al inicial. Ese es un proceso cíclico en el cual inicia, ¿sí? Digamos, empieza entregando calor y da todo el proceso como les indiqué en la máquina, está el horno, sale el vapor, y este vapor va por las cañerías, impulsa el pistón y el pistón mueve las poleas, ¿sí? Saúl, ¿cómo está? Encienda la cámara. Reglas de la clase. 2 compañeros acaban de salir por ese motivo. Saúl. Saúl. Ya ven. Se conectan, dejan ahí conectado y se van a hacer otras cosas. Disculpe, Lice, es que el internet está medio raro. Encienda la Se cámara. me ha cortado. Ya, Lice. Como les decía a los chicos, yo también uso el internet, no es que porque yo soy la profesora tengo el mejor internet del mundo. CNT tengo. Y a veces hasta me quedo sin el servicio. Incluso NetLife tiene problemas ahorita, pero mire, como les decía, yo tengo que compartir pantalla, tengo que compartir recursos, y tengo la cámara encendida. Entonces les pido de favor, chicos, es orden de la máxima autoridad que ustedes conocen, que es el ingeniero, que se le saque al estudiante que no tenga prendida la cámara. Por ejemplo, en el caso del señor Mora, dice que se le va la señal y se pone oscura la cámara, pero no es que él no quiere prender. Ahorita se le puso oscura.
Cuando usted me apaga la cámara, yo me doy cuenta porque sale la letra de su nombre, si es que no ha puesto foto, o sale su foto. Ahí es cuando se apaga la cámara. Pero yo incluso aquí en los participantes puedo observar quién tiene encendida la cámara. El señor Mora tiene encendida la cámara. Ahora, de que tiene un daño en su cámara es diferente, pero tiene encendida la cámara. ¿Ya? Cuando está la cámara en rojo y con una rayita cruzada, quiere decir que usted ha apagado la cámara. Listo. Tenemos también los motores térmicos. Ya hablamos de los refrigeradores y las bombas de calor. Estos son ejemplos de motores térmicos. En los motores influye la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica. Tanto la primera como la segunda ley de la termodinámica están relacionadas, como les digo. Estos motores impulsan la transferencia de energía desde un área fría hasta otra área más caliente. Estos son los motores térmicos, porque también tenemos de los que se impulsa energía desde el calor hasta un área más fría. ¿Sí? Ahora, los refrigeradores. Ustedes han sentido en la parte trasera del refrigerador que está caliente. Entonces nosotros sabemos que ahí existe un motor, ¿sí? Que se impulsa desde lo caliente hasta lo más frío. O sea, desde ahí va a enfriar. ¿Y cómo es el proceso? Bueno, yo no soy electromecánica, soy electrónica, pero el proceso de un refrigerador es que tiene unas cañerías, ¿sí? Donde se pone un líquido, bueno, es un gas, que es un refrigerante, ¿sí? Este se lo inyecta en estas bombas y por el calor que está realizando este motor, ¿sí? Empuja todo ese frío para poder enfriar en el refrigerador. Tengo un refrigerador viejito que incluso en la puerta se siente el calor, ¿sí? Y en el otro refrigerador, que es de los más actuales, también se puede sentir el calor en las puertas, ¿sí? Entonces, cuando ya nuestro refrigerador no enfría, uno de los problemas quiere decir que ya no tiene el gas, ¿sí? Y tiene que recargar, entonces ya tiene que hacer un mantenimiento. Ahí ingresa el profesional en refrigeración, que son varias ramas de la electromecánica, ¿no? Hay los técnicos en refrigeración y son bastante demandados. Ellos dan mantenimiento a todos estos sistemas de refrigeración, hacen los cuartos fríos y todo eso. Ahí ingresan los motores térmicos, primera y segunda ley de la termodinámica. Entonces, como les decía, si nosotros tomamos como ejemplo un foco, que fue el primer enunciado propuesto por Rudolf Clausius, que aquí vamos a ver de Rudolf Clausius, ¿sí? Él sostiene que el calor de un foco caliente transfiere calor a otro foco frío, pero este proceso no ocurre en el otro sentido, es decir, que el foco frío va a transmitir algo, o sea, frío a uno caliente, no. En el segundo enunciado propuesto por Kelvin Planck, vamos a ver el enunciado de Clausius primero, es imposible construir una máquina cíclica que no tenga otro efecto que transferir calor continuamente de un cuerpo hacia otro, que se encuentre a una temperatura más elevada. En el enunciado de Clausius, el segundo principio de la termodinámica prohíbe la existencia de refrigeradores ideales. Es imposible que exista un proceso que tenga como único resultado el paso de calor de un foco frío a un foco caliente. ¿Sí? No se puede, es imposible. Solo de un foco caliente a un foco frío. No estoy refiriéndome realmente al foco que nos está alumbrando. Me refiero, el foco quiere decir el punto en donde nosotros tenemos la máquina térmica en donde se está generando calor para que pueda ser transferido, ¿ya? A un foco frío. ¿Sí estamos, chicos? Sí, sí. Ya, perfecto. Un refrigerador es un dispositivo cuyo objetivo es extraer el calor de un cuerpo a cierta temperatura y lo va a ceder a otro.
que se encuentra a una temperatura mucho más alta. Se puede representar un refrigerador de una forma esquemática, de esta manera que el calor será mayor que cero, el calor absorbido del foco frío, ¿sí? Es el trabajo consumido, es este de acá, W, que es el trabajo, menor que cero. Ese es el trabajo consumido. Y el calor cedido al foco caliente, este será menor que cero, cuando existe un calor que se va a ceder. Entonces aquí nosotros tenemos un modelo de un refrigerador. Aquí tenemos el refrigerador, tenemos el foco caliente, tenemos aquí el foco frío y aquí tenemos el trabajo. Estas serían las cañerías, ¿no? El enunciado de Clausius nos dice que para que nosotros podamos enfriar algo por debajo de la temperatura ambiente es necesario que exista un trabajo adicional. Quiere decir una fuerza adicional, ¿sí? Con respecto a la distancia, ¿verdad? Que el trabajo es la fuerza por la distancia. Esto es que un refrigerador no funciona si no se enchufa, entonces necesitamos energía eléctrica, lo cual va a hacer trabajar el foco caliente para que este ceda, que exista una transferencia de energía, ¿ya? El enunciado de Clausius establece un sentido para la propagación del calor. Este fluye de manera espontánea de los cuerpos calientes a los fríos, pero nunca la inversa. Y la entropía, ya la vimos, pero son definiciones que, como les digo, están en la primera ley de la termodinámica y en la segunda ley de la termodinámica, porque estas van de la mano. La palabra entropía procede del griego entropía, eptopia, y significa evolución o transformación, ¿ya? Entonces, entropía, evolución o transformación. Es una magnitud física que mediante el cálculo nos va a permitir determinar la parte de la energía que no puede utilizarse para producir trabajo. Entonces, la entropía es la energía que no vamos a poder producir para utilizar trabajo, para realizar trabajo. Esa no se puede utilizar para el trabajo, es energía. La entropía describe todo lo irreversible de los sistemas termodinámicos. Como nos decía el compañero Yupa, es el desorden molecular, ¿sí? Es la energía perdida, la energía térmica perdida. Rudolf Clausius, quien le dio el nombre y desarrolló durante la década de 1850. Ludwig Boltzmann, quien encontró en 1877 la manera de expresar matemáticamente este concepto desde el punto de vista de la probabilidad. También se utiliza matemática, ¿sí? Ustedes saben que la matemática está en todos lados, ¿sí? Y la física es una de las ciencias que estudia mucho los fenómenos físicos de la mano con la matemática. Entonces, para poder estudiar todos estos fenómenos, todo lo que es física, química, electrónica, electricidad, requiere mucho el uso de la matemática. Entonces, si usted es electrónico, no puede decir que no le gusta la matemática. Si usted quiere estudiar eléctrica, no puede decir que no le gusta la matemática porque siempre va a haber matemática. Si usted va a seguir mecánica a nivel ya superior, a nivel de universidad, necesita muchísimo la matemática. Entonces, en lo cual nosotros vamos a encontrar matemática, probabilidad, cálculo vectorial, álgebra, etc. ¿Sí? Como ustedes están a punto de salir, entonces hay que decirles todo esto para que ustedes sepan y se orienten bastante bien en lo que es su futuro, pues su carrera. Bien, entonces nosotros tenemos el índice de la cantidad de energía no disponible, está en este extremo, no disponible en un sistema termodinámico dado en un momento de su evolución. En el otro extremo tenemos la entropía. Esta se entiende como el grado de desorden de un sistema. Y en medio tenemos termodinámica, que hay que distinguir entre energía disponible o energía libre, que puede ser transformada en trabajo o energía no disponible o limitada, que no puede ser transformada en él, ¿sí? Entonces aquí se encuentran las dos leyes de la termodinámica
Acá nosotros tenemos la cantidad de energía no disponible en un sistema termodinámico. Y acá tenemos la entropía, que es el grado de desorden de un sistema, ¿sí? Entonces, para que esté equilibrado el sistema es de esta manera. ¿Y para qué sirve la entropía? En ingeniería, como concepto auxiliar en los problemas del rendimiento energético de las máquinas, es una de las variables termodinámicas más importantes. Tenemos los procesos reversibles e irreversibles. A través de la segunda ley de la termodinámica podemos establecer cuáles procesos de la naturaleza pueden ocurrir y cuáles no. Un proceso no sucede a menos que satisfaga tanto la primera ley de la termodinámica como la segunda ley de la termodinámica. Entonces, un proceso se va a completar cuando si satisface este proceso ambas leyes. Entonces, aquí tenemos los procesos reversibles. Es aquel en el que un sistema puede cambiar de estado inicial a otro final a través de numerosas etapas, de modo que la transferencia de trabajo y de calor desde el sistema sea tal que en cualquier de las etapas sucesivas puede retomar su etapa inicial. ¿Qué quiere decir esto? Este sistema podrá cambiar su estado inicial a otro cuando pase por todas las etapas de transferencia de trabajo y de calor. Hasta en este sistema, ¿no? Y hasta cuando este sistema sea tal que en cualquier de las etapas sucesivas, porque son sucesivas las etapas, pueda retomar otra vez su etapa inicial. Se dice que estas etapas son sucesivas si están en equilibrio permanente, ¿ya? Para que estas etapas puedan ser sucesivas, deben estar en equilibrio. Este es un ejemplo nada más. Si ven, aquí tenemos esta roca con esta otra de acá y dos roquitas de aquí que están en equilibrio. Entonces aquí vamos a tener un sistema de etapas sucesivas y estará en equilibrio permanente. Ahora, estos cambios van a ser ideales porque van a requerir de un tiempo infinito más. Sin embargo, en la naturaleza los procesos reales ocurren a tiempos finitos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es cuando no tenemos pérdidas, ¿verdad? Lo ideal es cuando no tenemos error. Lo ideal es cuando alcanzamos el 100% de eficiencia en las máquinas. Pero esto no es real, es algo ideal, es algo que nosotros lo utilizamos para fines de cálculo nada más. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las matemáticas son exactas. Y cuando nosotros realizamos cálculos, estos cálculos tienen que ser exactos. No podemos realizar cálculos aproximados, ya que cuando hacemos un aproximado, no vamos a tener un resultado óptimo. Por esto, nosotros tenemos la teoría de errores en matemática. Y es algo que se debe, bueno, cuando ustedes entren ya a la universidad, es lo primerito que les van a enseñar, la teoría de errores. Cómo nosotros calculamos el error en cualquier máquina o en cualquier sistema que estemos estudiando, ¿sí? Siempre vamos a tener un error. En los sistemas eléctricos, en los sistemas electrónicos también vamos a tener pérdidas y también nos va a generar errores. Y ahí nosotros tenemos que calcular el porcentaje de error para ver qué elementos nosotros podemos utilizar y qué elementos no, cuáles son los más viables para ciertos sistemas y cuáles no, ¿sí? Por ejemplo, en el área de las telecomunicaciones, nosotros tenemos que calcular el error al amplificar las señales que estamos reconstruyendo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita yo estoy emitiendo mi voz, ¿sí? Y ustedes la están escuchando, pero tal vez la reconstrucción de esta señal no sea la adecuada. ¿Por qué? Porque tenemos interferencias, interferencias electromagnéticas, tenemos interferencias también climáticas. Estas interferencias causan error en los equipos y ahí es cuando nosotros no vamos a poder reconstruir la señal de voz, en el caso que estamos ahorita en clases, de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos viajar los datos por el campo electromagnético, que es por el aire, ¿sí?
y va a captar una antena, envía esta antena y capta esta otra antena, pero la información va a viajar por aquí. Y el momento en el que recibe esta antena de acá, tiene que coge la señal, la transmite por el receptor, ¿no? Porque en el que yo estoy mandando es mi transmisor y el que usted recibe es su receptor, ¿sí? La reconstruye, toma todos los paquetitos que están volando ahí y toma todos los paquetitos, los lleva a un amplificador, por eso nosotros estudiamos también toda la parte electrónica que son los amplificadores, ¿sí? Amplificadores operacionales, de potencias, bueno, es un sinnúmero de cosas, los cuales van a hacer que mi voz se amplifique y ustedes puedan escuchar. A veces existirán cortes y esto es por la interferencia que existe. Si tenemos fibra óptica, también existe una interferencia, existe una atenuación. En fibra óptica tenemos atenuaciones, o sea, vamos a tener pérdidas de potencia. El tener pérdidas de potencia no se va a reconstruir la información adecuadamente. Bueno, chicos. Entonces, ya les subo la tarea a la... Bueno, ya está la tarea en la plataforma, ya les activo. ¿Tienen alguna pregunta? Que ya se acaba la clase. Alice, en todo claro. Listo, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan un lindo día. Chao, chao. Bien, Alice, gracias. Lice, gracias. Sí, me puede poner Lice, buena tarde. Sí, ya le pongo. Buena tarde. Chao, chicos.